Pasamos al siguiente tema, descomposición de una función racional impropia. Ya trabajamos con la función racional propia y vimos dos casos, cuando todos los ceros son distintos o cuando todos los ceros son iguales. Y hablo de los ceros del polinomio del denominador. ¿Ok? También trabajamos con la función racional propia. Habíamos dicho que cuando la función racional es propia, no puedo hacer la división. Sin embargo, en una función racional impropia, sí puedo dividir. Es lo que vamos a hacer precisamente para este procedimiento. Lo primero que tengo que hacer es realizar mi división de polinomios. Ya sabemos que cuando dividimos dos polinomios, el resultado nos va a dar un cociente, que aquí le llamamos Q de X. Y probablemente nos va a sobrar un residuo. ¿Ok? Entonces, ese cociente o esa división más bien de polinomios lo puedo expresar como está indicado en la ecuación 2.14. Esto ya lo habíamos visto en otra clase. ¿Ok? Pues resulta que este cociente va a ser un polinomio de grado m menos n. Recuerden que m es el grado del polinomio del numerador y n es el grado del polinomio del denominador. Entonces, por eso el grado del polinomio q de x es m menos n. Entonces, como q de x va a ser un polinomio de grado m menos n, va a tener esta forma que estoy señalando. Ahí lo estamos ordenando en potencias decrecientes. Bueno, pues resulta que una vez que nosotros hagamos la división, vamos a obtener un cociente que va a ser un polinomio y una fracción. Esta fracción que estoy señalando, en esta fracción que estoy señalando, R de X, que es el residuo de la división, va a tener grado menor al grado del polinomio del denominador. Y entonces, esta fracción que tengo aquí es una función racional propia. Y si es una función racional propia, ya la puedo expresar en fracciones parciales, aplicando lo que ya vimos la clase de hoy y lo que vimos la clase anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a aplicar la expansión en fracciones parciales cuando una función racional es impropia. Nos vamos al ejemplo. Aquí tengo mi función racional. Observen en este caso que el grado del polinomio del numerador es 3, el grado del polinomio del denominador es 2. Puedo hacer la división de polinomios. Y es lo que empezamos haciendo en la solución. ¿Ok? Realizamos la división de polinomios. Lo que está en el numerador va dentro de la casita de la división. Aquí solo estamos agregando el término que corresponde a la potencia 1 de X. Colocamos el divisor en el lugar que le corresponde y empezamos a hacer la división como lo hacíamos desde que estábamos en la secundaria. Dividimos x al cubo entre x al cuadrado, eso nos da x. Y ahora vamos a multiplicar esta x por cada uno de los términos del divisor y vamos cambiando signos. ¿Ok? X por x al cuadrado nos da x al cubo, le cambiamos el signo, por eso aquí colocamos menos x al cubo. X por 3x nos da 3x al cuadrado positivo, le cambiamos el signo
menos 3x al cuadrado. Y ahora vamos a hacer las operaciones. X al cubo menos x al cubo, eso nos da 0. 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado, eso nos va a dar menos x al cuadrado. Bajamos el siguiente término, que es 0x. ¿Ok? Aquí tenemos menos x al cuadrado, que divide a x al cuadrado. Menos x al cuadrado entre x al cuadrado nos da menos 1. Ahora vamos a multiplicar menos 1 por cada uno de los términos que están aquí afuera. Por cada uno de los términos del divisor. Entonces, menos 1 por x al cuadrado nos da menos x al cuadrado. Le cambiamos signo, más x al cuadrado. Menos 1 por 3x, eso nos va a dar menos 3x. Le cambiamos signo, más 3x. Realizamos las operaciones. Menos x al cuadrado más x al cuadrado es 0. 0x más 3x es 3x. Bajamos el siguiente término, que es el 6. Y ahora esto que obtuvimos es nuestro residuo. Ya no puedo continuar con la división porque ya no puedo dividir 3x entre x al cuadrado. ¿Ok? Ahí ya no puedo continuar con la división. Y a partir de la división que realizamos, nosotros podemos identificar nuestro cociente. Q de x es esto, x menos 1. Es lo que estamos colocando aquí abajo. Es lo que teníamos aquí arriba, como Q de x. ¿Ok? Entonces, aquí está. Y luego nos falta R de x entre el polinomio del denominador o el divisor, como gusten llamarle. Entonces, R de x, aquí lo conocemos, es 3x más 6. Aquí lo colocamos. Y en el denominador tenemos nuestro polinomio del denominador o bien el divisor. X al cuadrado más 3x. Bueno, ahora esta división de polinomios, nosotros pudimos expresarlo como está en la ecuación 2.15. ¿Ok? Observemos esta última función racional. Como les mencioné hace un rato, el grado del polinomio del denominador es mayor al grado del polinomio del numerador. Entonces tenemos una función racional propia. Y por lo tanto, esta función racional la puedo expresar usando fracciones parciales. Y es lo que hacemos aquí abajo. Voy a copiar mi función racional. Esta que está aquí arriba la copiamos y la pegamos aquí abajo. Y recuerden que para poder hacer la expansión en fracciones parciales necesito factorizar el polinomio del denominador. Es lo que estamos haciendo en el miembro derecho. Estoy factorizando el polinomio del denominador. De acuerdo a esa factorización que estoy haciendo, fíjense bien, voy a hacer una pregunta aquí de participación. Ya factoricé a mi polinomio del denominador. Necesito que alguien me indique cuáles son los ceros de mi polinomio del denominador. ¿Cuáles son los ceros del polinomio del denominador? Tamara Sánchez. Serían menos 3 Ajá, y 0. efectivamente. Muchas gracias por su participación. Regístrela, por favor. Entonces tenemos que tiene dos ceros. Como es un polinomio de segundo grado, tiene dos ceros. El primer cero está en x1 igual a 0. Y el segundo cero le llamamos x2 igual a menos 3, como dice su compañera. ¿Ok? Entonces, ya expresamos a nuestro polinomio en factores. Son dos factores, si ustedes observan. Tiene ceros distintos. Vamos a aplicar el primer procedimiento que vimos para las funciones racionales propias. Por lo tanto,
esta función racional la voy a poder expresar como una suma de fracciones parciales. Aquí estoy usando alfas. Nuevamente, les recuerdo que eso se debe a que los ceros son distintos. Bueno, entonces, ¿cuántos factores tengo? Tengo dos factores. El primer factor es x, el segundo factor es x menos 3. Por eso aquí voy a tener dos fracciones. ¿Ok? El denominador de la primera fracción corresponde al primer factor. El denominador de la segunda fracción corresponde al segundo factor. Entonces aquí ya hice mi expansión en fracciones parciales. Solo necesito conocer alfa 1 y alfa 2. Bueno, entonces vamos a seguir con el procedimiento que ya conocemos. Voy a tomar toda mi ecuación y la voy a multiplicar por lo que está en el denominador. Es lo que estamos indicando aquí abajo. ¿Ok? Entonces observen que todo lo que está en el miembro izquierdo lo estoy multiplicando por lo que está en el denominador. Es lo que estoy haciendo. Y entonces en el miembro derecho tengo que hacer lo mismo. Todo lo que está en el miembro derecho lo voy a multiplicar por lo que está en el denominador del miembro izquierdo. De tal manera que el primer término nos queda como está indicado aquí abajo. Lo mismo el segundo término, cuando lo multipliquemos por x y x más 3, nos queda lo que está aquí abajo. Y empezamos a simplificar. En el miembro izquierdo sabemos que las x se van a anular y lo mismo x más 3. Solamente nos va a quedar 3x más 6, que es lo que tenemos aquí abajo. Pasamos al miembro derecho. En el miembro derecho empezamos a simplificar. Aquí está x que está en el numerador con la x del denominador. Y entonces solamente nos queda alfa 1 por x más 3. Para el siguiente término, simplificamos x más 3, se va a eliminar con la que está en el numerador. Y entonces solamente nos va a quedar alfa 2x. Ya tengo esta nueva ecuación. Es con la que voy a trabajar para poder conocer alfa 1 y alfa 2. Aquí ya nada más voy a sustituir los ceros. Ya no voy a resolver el sistema de ecuaciones. Sustituimos el primer cero que está en x igual a 0. Voy a tomar esta ecuación. Es lo mismo que tengo aquí abajo, pero estoy reemplazando donde están las x, estoy colocando 0. Donde están las x, lo estoy reemplazando por 0. ¿Ok? Bueno. En el miembro izquierdo, 3 por 0, 0 más 6. Eso nos da 6. En el miembro derecho, 0 más 3. Eso nos da 3. Por eso aquí nos queda 3 alfa 1. El segundo término es alfa 2 por 0. Eso nos da 0. Entonces ya tengo esta ecuación. De aquí despejo alfa 1 y obtengo que alfa 1 es 2. Voy a sustituir el otro 0. El otro 0 está en menos 3. Entonces vuelvo a tomar mi ecuación que está aquí arriba. Esta ecuación. Y voy a reemplazar x igual a menos 3. Entonces aquí donde está la x, la reemplazo por menos 3. En el miembro derecho también. Donde está la x, la reemplazo por menos 3. Y procedemos a realizar las operaciones. En el miembro izquierdo, 3 por menos 3, eso nos da menos 9. Más 6, eso nos da menos 3. En el miembro derecho, menos 3 más 3, eso nos da 0. Por eso este primer término se hace 0. Y solamente nos queda este segundo término, menos 3 alfa 2, que es lo que tengo aquí abajo. De esta expresión despejamos alfa 2 y obtenemos que alfa 2 es igual a 1. Entonces ya conocemos alfa 1, ya conocemos alfa 2 y ya puedo hacer mi expansión en fracciones parciales. ¿Ok? Entonces es lo que hacemos. Esto que está aquí arriba, lo voy a copiar
y lo voy a pegar aquí abajo. Y voy a empezar a sustituir alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 es 2, aquí le estoy reemplazando. Y alfa 2, ya vimos que es 1, aquí lo estamos reemplazando. Y entonces, esta expresión ya lo pude indicar usando fracciones parciales. Pero todavía no termino. ¿Ok? Me voy a regresar a donde estábamos. Recuerden que solamente hicimos esta expansión en fracciones parciales. Entonces, eso que hicimos necesito sustituirlo en toda esta ecuación. Vamos a regresarnos. Entonces nosotros teníamos esta ecuación. Habíamos dicho que esta función racional es una función racional propia. Factorizamos el polinomio del denominador. Fue lo que hicimos. A partir de la factorización hicimos la expansión en fracciones parciales y toda esta función racional la pudimos expresar como esta suma de fracciones parciales. Entonces, nuestra función g de x original la podemos expresar como x menos 1 más 2 sobre x más 1 sobre x más 3. Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces necesito mi función g de x original. Me voy al ejemplo. Aquí está. X al cubo más 2x al cuadrado más 6 entre x al cuadrado más 3x. Eso es lo que voy a escribir aquí en el miembro izquierdo. Y ahora voy a hacer las operaciones que me indican aquí arriba. Por eso esto lo estoy reescribiendo aquí abajo. ¿Ok? Entonces empezamos a realizar esas operaciones. Como las otras dos son fracciones, a este x menos 1 le coloco un 1 como denominador para que ya tengamos todas fracciones. Aplicamos los procedimientos que ustedes conocen para sumar fracciones y aquí está explicado todo el desarrollo. ¿Ok? Revísenlo con detalle. Si hay algún error, si hay algún problema, hacemos la corrección. Entonces, una vez que hicimos el desarrollo, llegamos a esta última expresión, bueno, penúltima expresión. Y una vez que simplificamos lo que está en el numerador, obtenemos lo que está aquí abajo. Llegamos a este resultado en el miembro derecho. Comparamos con lo que está en el miembro izquierdo. Y observamos que llegamos exactamente a lo mismo. De esta manera comprobamos que nuestra expansión que hicimos es correcta. Si hubiésemos llegado a un resultado distinto, significa que algo hicimos mal en la expansión y hay que revisarlo nuevamente.